Villa, un gran periodista. Te habla Jorge Armando Rocha. Ricardo, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Jorge Armando, público memorioso, público sin censura, con muchísimo gusto y entusiasmo de compartir este espacio. Felicidades por este programa, este espacio que hace bastante falta, pues en los medios de comunicación independientes. Pues sí, conocemos un poquito porque hemos investigado a propósito de las embestidas que da la derecha y en particular lo que hacen ciertos ministros en contra, en este caso concretamente, de Yasmín Esquivel. Y ya ves, Guillermo Sheridan Prieto, este palafrenero de Enrique Krause, ya ha tenido desde hace tiempo ya una campaña sucia de denostaciones en contra de Yasmín Esquivel. Y bueno, pues sacamos una investigación justamente, querido Jorge Armando, a propósito de eso. Vamos a conversar de esto largo y tendido, si te parece, y vamos por partes, porque sí vale la pena también desnudarlos, ¿no? O sea, primero la hipocresía, porque lo dijo el presidente en una mañanera: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero entre ellos, entre el concierto de plumas conservadoras, se han acusado de plagio. Recuerdo que León Krause acusó a Denise Dresser, por ejemplo, de haber plagiado parte de un libro de, entiendo, un autor de los Estados Unidos. O sea, entre ellos se han acusado, entre ellos son copiones. También a Denise Dresser la acusaron de haberse plagiado la idea de un artículo del País, y resulta que son los que andan sentenciando la tesis de una exalumna, una tesis de hace 40 años, que claro que desempolvaron con el ánimo de dinamitar a Yasmín Esquivel y que no llegara a ser presidenta de la Suprema Corte. Pero son una bola de hipócritas, ¿no? Sí, definitivamente son unos hipócritas. Fíjate, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México está tomada por neoliberales y paradójicamente está tomada por itamitas. Nosotros nos dimos cuenta que Mónica González Contró, que es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, allá donde está esperando con los brazos abiertos a Lorenzo Córdoba, no estudió nunca en la UNAM, jamás estudió en el ITAM, estudió en Madrid, y bueno, el anterior director de ese instituto también no estudió en la UNAM, estudió en Turín, estudió en el ITAM, y bueno, ya próximamente les estaremos presentando otra parte porque fuimos a conversar con Mónica González Contró y salió huyendo. Dicen que el que nada debe, nada teme, y sin embargo, pues ella salió literalmente corriendo cuando se dio cuenta que nosotros pues íbamos a hacerle una entrevista a propósito de los temas que tienen que ver con el ITAM. Y esto tiene la particularidad de tener la anuencia, el respaldo de Enrique Graue, porque dicen que el que calla otorga, y en el caso del rector está callando y apoyando a estos personajes, a estos grupos. Este golpeteo, él mismo ha golpeado a la propia ministra, y es de llamar muchísimo la atención porque pues se suponía que tenían una relación más o menos cordial. Quién sabe qué fue lo que sucedió, pero podríamos pensar como Francisco de Quevedo, qué poderoso caballero es don Dinero, y tú sabes que cuando hay dinero y lo olfatean los neoliberales, salen corriendo a su encuentro. Sí, tienes toda la razón, porque pareciera que al rector Enrique Graue lo empujaron al vacío, porque él salió a decir, fue esto en diciembre, que supuestamente había un plagio y además un comunicado muy determinante. Sin embargo, no habían escuchado a la ministra Yasmín Esquivel. O sea, no se dieron ni siquiera la oportunidad de escuchar qué podía decir ella en su defensa. Y hay que puntualizar, se trata de una exalumna. O sea, ¿cuándo se había visto en este país? Yo, la verdad, no tengo alguna referencia. ¿Cuándo se había visto una embestida en contra de una exalumna de cualquier universidad, llámale universidad pública o privada, y después de 40 años que fueron a desempolvar una tesis? Por cierto, yo no conozco, a lo mejor me perdí, Ricardo Sevilla, las investigaciones que hizo Guillermo Sheridan sobre las tesis de los demás ministros. ¿Por qué no revisaron las tesis de los otros ministros?
Sí, definitivamente. Bueno, este personaje, Guillermo Sheridan, en realidad no hizo ninguna investigación. Eso es lo cierto. Quienes conocen a Guillermo Sheridan saben perfectamente que él no es periodista, no es escritor, es un ensayista que solamente habla y habla siempre y repetido sobre la obra de Octavio Paz. Él no tiene una obra propia, tiene una novela que se llama El Dedo de Oro, una ironía sobre Fidel Velázquez, que data de hace mucho tiempo y en su época le fue muy mal, pésimo en la crítica literaria, dijeron que no había talento, ningún talento, ni en el ensayo, ni en la narrativa, ni en ninguna parte. Este personaje ha vivido parasitariamente de la obra de Octavio Paz y es el sicario de la pluma preferido de Enrique Krause. Hay que recordar, por ejemplo, cuando hubo la embestida hacia Altiera la Triste, que por cierto era en ese momento el responsable de la coordinación de cultura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ellos querían deshacerse de Saltiel la Triste, y hubo una embestida de parte de Gabriel Said, que es el tótem de Enrique Krause y de Letras Libres, una embestida por parte del propio Krause, una embestida de Guillermo Sheridan, e incluso también de parte de Rafael Lemus. Todo el grupo Letras Libres querían sacar de la jugada a Saltiel la Triste, lo acusaron de plagio, porque es lo único que hace Guillermo Sheridan, hacer estos trabajos que además, de acuerdo con testimonios que nosotros pudimos recuperar, le pide a estudiantes con el cuento de que si le ayudan, él les podrá conseguir alguna placita, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en el Instituto de Investigaciones Filológicas, como ayudantes. Esto fue lo que nosotros pudimos recuperar. Hay que recordar también que una y otra vez ha estado acusando con dedo flamígero, por ejemplo, a Fabricio Mejía Madrid, también lo acusó de plagio. Fabricio, pues evidentemente no le hace ningún caso, acusó al vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, de plagio. Sin embargo, no acusa los plagios innumerables de su jefe, Enrique Krause. Ese punto es importante. Por cierto, Guillermo Sheridan, entiendo que cobra en la UNAM y cobra bastante bien. Es que varios de ellos, ahora sí que son de la casta dorada de la UNAM, que también ahora nos estamos dando cuenta que la institución, la principal que tenemos como universidad pública, la columna vertebral del sistema universitario en este país, pues resulta que es muy desigual. Resulta que hay unos investigadores que hacen poco, cobran mucho, y profesores que andan de sol a sol cobrando el mínimo, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí están pagando poquito más de 70 pesos la hora. Hemos conversado con profesores y profesoras de la máxima casa de estudios. Fuimos incluso a la propia UNAM. Ahí, si me permites hacer el comercial, ayer presentamos la primera parte de una investigación que fuimos a realizar a las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras, a las puertas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Fuimos a preguntar si conocían a Guillermo Sheridan y nos dicen que no tienen 20 años de no verlo, sino ya casi 30 años de no ver a este personaje, y hay que recordar que vive en Austin. Decía yo hace un momento que eso no fue un reportaje, fue un encargo que le realizaron desde Latinos. Hubo una reunión previa, entonces el equipo de Guillermo Sheridan, de acuerdo con las fuentes consultadas, se habría reunido con el titular de noticias de Latinos, Carlos Loret de Mola, quien es descrito como Lord Montajes. Pues bueno, él encargó este artículo, y si nosotros lo vamos revisando, nos daremos cuenta de que adolece de todo rigor periodístico, no es un reportaje en estricto sentido, y bueno, pues este señor, como te decía, pelea las batallas de Enrique Krause, y si alguien le dice algo a su jefe, él sale como un cancerbero a morder despiadadamente a los enemigos del dueño y director de Letras Libres. Oye, y ahora resulta que el diario español El País, con todos los intereses que tiene alrededor, está apoyando claramente a la presidenta de la Corte, a Norma Lucía Piña. Incluso entiendo que fue la primera entrevista en donde la ministra Norma Lucía Piña dice: yo quiero ser presidenta de la Corte, fue precisamente una que le dio a El País. O sea, por ahí está en las redes, para quien la quiera buscar, la puede googlear. A mí me llama la atención eso, o sea, porque hay que decirlo, o sea, no estaba en el radar esta ministra como potencial presidenta de la Corte.
Pero bueno, ella da esa entrevista al País y resulta que ahora, pues el País la está apoyando con todo y se está yendo en contra de Yasmín Esquivel. Pero algo escribiste de eso. ¿Qué es lo que sabes? ¿Hay un acuerdo del País para golpear a Yasmín abiertamente y para encumbrar a Norma Piña? Sí, fíjate que de acuerdo con el testimonio de un par de personas que trabajan en el interior de la redacción del País, eso fue lo que nos confirmaron, porque hay muchísimos periodistas, amigos y amigas, que no están de acuerdo ya con este orden de cosas y han preferido ya denunciar este tipo de tropelías y habría, de acuerdo con estos testimonios, un convenio con el diario español El País, que pertenece a un grupo neoliberal español, lo conocerá la audiencia muy bien, que es el famoso Grupo Prisa, y que tiene una relación muy íntima justamente con Enrique Krause. Hay varios personajes que se dan la mano ahí con el dueño y director de Letras Libres, y bueno, pues ahí hubo una reunión previa, no en balde sacaron esta segunda parte del plagio que habría cometido supuestamente con esta versión El País. Sin embargo, y fíjate, W Radio se adhirió a esta embestida y nosotros pues los evidenciamos, incluso en el famoso programa El Hueso, entrevistaron a estos supuestos investigadores y la verdad es que no conocían a fondo el tema, no sabían de lo que estaban hablando y no es casual que Guillermo Sheridan le haya dado vuelo a través de sus redes sociales a esta segunda parte de los reportajes que estos señores están en contra de Yasmín Esquivel. Ellos asumen que Yasmín Esquivel es muy cercana al presidente López Obrador, asumen que podría representar los intereses en la corte del presidente de la República. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido porque hay que recordar que varios de los perfiles que el presidente recomendó o propuso, mejor dicho. Le dieron la vuelta, lo traicionaron, hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, la que fue titular del SAT, luego le dio la vuelta. Y otros perfiles, o sea, y lo comentó el presidente López Obrador, ¿no? Dice, bueno, pues yo, si hubiera sido autoritario, pues claramente hubiera puesto a quienes iban a obedecerme a rajatabla. Yo sugerí, pero están por la libre, ¿no? Sí, pues esta mujer, hay que decirlo con todas sus letras, es Margarita Ríos Farjat, y bueno, Margarita Ríos Farjat, pues se conoce perfectamente que había sido una propuesta por parte del presidente López Obrador, y ya llegando allá, se adhirió completamente a los intereses de la derecha, entonces no hay ninguna garantía, y eso es bueno, porque la Suprema Corte de Justicia tiene que tener autonomía. Sin embargo, ya cuando están ahí, hay quienes se alían y se van con brazos abiertos a la derecha. No ha sido el caso de la ministra Yasmín Esquivel. A mí me llama mucho y poderosamente la atención que ha sido muy mesurada ante todos estos embates. Cualquiera ya hubiera perdido la cabeza, cualquiera ya hubiera salido a despotricar. Ella no. Ella está concentrada en el trabajo que está realizando en la Suprema Corte y, bueno, pues nosotros hemos seguido el rastro y nos damos cuenta por qué. Enrique Krause ha tenido contratos en la Suprema Corte de Justicia. El grupo Nexos ha tenido contratos en la Suprema Corte de Justicia y entonces ven a Yasmín Esquivel como un peligro potencial. ¿Por qué? Pues porque podría desnudar todo el teje y maneje, toda la maraña corrupta que se está gestando al interior de la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente, desde mi punto de vista, Jorge Armando, el Poder Judicial tiene que reformarse. Ya dijo el presidente López Obrador que probablemente no sea en este sexenio, pero lanza el compromiso para quien llegara a la sucesión de que sea reformado, y la verdad es que la ciudadanía es también lo que está pidiendo. Así es, estimado. Bueno, pues todavía hay muchos temas que podemos abordar en próximas conversaciones, lo de Krause que nos dices, los contratos, bueno, lo que se ha exhibido como el número 2, solo detrás de López Dóriga, por ejemplo, que López Dóriga en el sexenio pasado se llevó más de 400 millones de pesos, es de escándalo, pero Krause, medalla de plata, podríamos hablar también de esto que nos dices, de sus plagios, de sus contratos, de realmente quiénes son y por qué están tan molestos con López Obrador. Si te parece, lo dejamos para siguientes conversaciones y bueno, pues me da mucho gusto estar
contigo. No quiero agotarlo todo en una sola conversación para que tengamos muchas en este horario también y que eventualmente lo podamos hacer aquí en el estudio. Estimado Ricardo, ¿te parece? Claro que sí, querido Jorge Armando, con muchísimo gusto. Es importante desnudar a la corrupción donde sea que la encontremos y hemos encontrado mucho tanto en la Suprema Corte de Justicia con ciertos ministros y ministras en particular y en la Universidad Nacional Autónoma de México, ojo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas que está atizando esta embestida contra la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, estoy a tus órdenes, querido Jorge Armando, te mando un fuerte abrazo. Oye, el de jurídicas es donde era investigador Lorenzo Córdoba. Entiendo que nada más está en una especie de retiro, pero seguramente regresará. Recuerdo que antes de que fuera consejero, lo entrevisté ahí en jurídicas a Lorenzo Córdoba, cuando era colaborador de Carmen Aristegui, y dice López Obrador que ambos, ¿no? Simulaban ser progresistas. Bueno, un placer, Ricardo. Gracias. Un abrazo, buenas tardes. Muchas gracias. A propósito del Poder Judicial,